Ya estamos en vivo, mi querida licenciada. Vamos a poner el chat para, ya se están conectando, ya hay varias personas conectadas. Quisiera preguntarles a nuestros oyentes si pueden escucharme. Pueden, si pudiera hablar, licenciada, para que podamos ver, probar sonido. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, ahorita van a contestar. Ya varias personas conectadas. Sí se escucha, sí se oye bien, excelente. Entonces, vamos a esperar unos 3 minutitos, mi querida licenciada. Son las 8:05. A las 8:07, si quiere, podemos dar inicio en lo que se terminan de conectar todos. Si quiere, puede poner su presentación ahorita para en lo que se terminan de conectar Muy todos. bien. Perfecto, ahorita la vamos a colocar. ¿Me escucha, licenciada? Sí, 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 Excelente. yo escucho muy bien. Excelente. Lo que pasa es que no ha terminado de poner su presentación. No la miramos en Ah, pantalla. ya. Ahorita la voy a colocar. Excelente. ¿Ahora? Ahora sí ¿Sí se se mira ve? perfecto, licenciada. Muy amable. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Quisiera comentarles que vamos a dar inicio a esta clase denominada Anónimos en la Investigación Criminal, impartida por la licenciada Roxana Alvarado de Márquez. Como hemos venido obteniendo desde hace ratos, voy a hacer un breve resumen. Ya le hemos presentado en anterioridad. Somos siguiendo este diplomado en Ciencias Forenses Internacional. Solo quiero indicarles que la licenciada tiene un título universitario en Administración Pública por la Universidad Mariano Gálvez. Es poligrafista, perito, experto, perito en endoscopía,
en donde ha ganado un premio internacional como una de las mejores del mundo en este tema, especializada en el sistema AFIS, y actualmente coordina el sistema AFIS criminal desde el año 2010 hasta la presente fecha. Para mí es un gusto presentar nuevamente a nuestra querida amiga, licenciada Roxana Alvarado Márquez, por lo cual yo te dejo el uso de la palabra para que nos des ese maravilloso conocimiento en este tema. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por la participación y por todos los que nos están escuchando. Y lo importante es compartir conocimientos y que todos aprendamos, ¿verdad? Uno aprende con las preguntas que tiene que resolver y así todos somos parte de esta familia. El día de hoy lo que nos conlleva a tratar es el tema de los homónimos en la investigación criminal. Este tema es un poco, que les dijera, un poco como lleno de dudas para las personas que lo tienen, ¿verdad? Y como antesala estoy colocando aquí lo que es un DPI, un documento que nosotros como Guatemala tenemos que obtener al cumplir la mayoría de edad. Vamos al Registro Nacional de las Personas, nos toman una fotografía y asimismo nuestras huellas son reseñadas a través del dispositivo en vivo que se llama LiveScan, que es el 442 que toma de una forma plana las huellas. Y entonces cuando obtenemos este documento ya quedamos plenamente identificados a través del sistema AFI Civil y con esto evitamos que confusiones con otra persona que aunque tenga el mismo nombre vamos a ser identificados de forma ya individual. Cuando hablamos de homónimos en la investigación criminal, vamos a decir que hoy en día hay muchas formas de identificar a una persona. Entre estos tenemos el retrato hablado, la fotografía, puede ser cuando se tiene un odontólogo y tenemos nuestras, eh, podríamos decir, todo el tratamiento con el médico, ¿verdad? Entonces ahí ya se tomaría como un área forense si tenemos toda nuestra historia dental que tiene en sí el odontólogo. También tenemos el ADN, que es lo último que tenemos para identificación, pero no podemos individualizar cuando se trata de una familia. Podemos decir que sí, esta familia de 4 miembros son hijos de una pareja como tal, pero no podemos decir es Juan, es María o es Pedro, ¿verdad? Solo vamos a decir sí, es de la misma familia, pero no la podemos individualizar. Entonces, la identificación a través de los dactilogramas está constituida como una base imprescindible para nosotros a través de esos diseños y esos dibujos que tenemos en los dedos, palmas de las manos y la planta de los pies, que es universalmente conocida por la sencillez, porque realmente podríamos decir que no es un gran costo reseñarle las huellas a una persona, una almohadilla portátil le alcanza muy bien, digamos que tiene un costo de 500 quetzales, una almohadilla especial para huellas dactilares, y podemos reseñar 4,000 personas sin ningún problema. Entonces sí podemos decir que es sencillo, eficaz y certero y barato y es el mejor método para lograr la identificación humana. La huella dactilar es muy valiosa y cuando se tiene algún problema de un cadáver o una persona que tiene algún problema en su cuerpo, podemos hacer muchas cosas con tal de recuperarla. Y en cierta manera son asombrosos, ¿verdad? Porque a la larga la huella ahí va a estar, no va a desaparecer.
Por eso la actitud del investigador tiene que ser muy profesional, tiene que pensar casi como piensa el delincuente, en el caso de que deje sus huellas o rastros o fragmentos en una escena como tal. Entonces, a través de esos rastros, la persona que comete la falta o un delito piensa que no va a quedar nada de él, ¿verdad? Pero ahí sí que sí sabemos de la transferencia, que sí es probable que por más que hagamos, vamos a dejar algo en un momento de descuido o se va a cometer un error, van a quedar esos rastros o fragmentos definitivamente en una escena. Cuando hablamos, nos vamos a referir a los homónimos, vamos a decir que es un adjetivo que permite hacer una diferencia entre dos o más personas, aunque lleven el mismo nombre. El término viene del latín homónimos, que tiene su origen en un vocablo griego. Tenemos homónimos homógrafos y que pueden ser, los llamamos así por su escritura y por su pronunciación, pero van a tener diferentes, ¿qué les dijera? Significados. Por ejemplo, algo tan común como podemos decir, necesito una lima si estamos trabajando en herrería o carpintería, decimos quiero una lima. Y para pulir y una lima de fruto, que se escriben idénticos, pero su significado es muy diferente. Y también tenemos los homófonos, que esas son palabras que se pronuncian y suenan igual, pero eh, son totalmente diferentes. En el caso aquí tenemos el ejemplo de hecho y hecho. ¿Qué quiere decir? Hecho del verbo echar y hecho del verbo hacer, pero nosotros lo pronunciamos exactamente igual. También tenemos el otro término que es habría y habría. ¿Qué significa? Son dos palabras que suenan igual y por decir así, las pronunciamos igual. Y ya sabemos que habría con H es del verbo conjugado en primera persona o tercera persona del presente. Y habría por su parte es el verbo abrir conjugado en primera o tercera persona. Ambos suenan igual al oído humano, pero realmente son términos totalmente diferentes. En Guatemala también encontramos homónimos por datos. Esto muchas veces perturba al ciudadano porque directamente no son homónimos, pero en el sistema de antecedentes que tenemos aquí en nuestro país, lo va a asociar con en los antecedentes policiales. Por ejemplo, en el sistema que nosotros nos fusionamos, el sistema de antecedentes policiales se fusiona con para tener los datos certeros a través del AFI civil. Ejemplo, ese es un nombre ficticio. Juan Maravilla García Rosas. Tiene una fecha de nacimiento 15 de junio del 2000. Es hijo de José Joel García y Claudia Rosas. Y viene el sistema y lo fusiona con datos de Juan Marcos García Ruiz, hijo de Juan José García y Claudia María Rosales, con fecha de nacimiento, la misma fecha coincidentemente, 15/6 del 2000. ¿En qué están coincidiendo? Que ambos se llaman Juan. Tenemos los dos Juanes. Marcos lo une con Maravilla. García, Rosas y Ruiz. Entonces, aquí estamos obteniendo un homónimo, pero por datos. Y casualmente los dos nacen el 15 de junio del 2000 y coincidentemente es hijo de Juan. Y aquí vemos que va a ser hijo de José Joel. Empiezan con J. Y luego García y Claudia María, mientras que aquí solo es Claudia, Rosales y Rosas. Entonces ahí es donde muchas veces a la hora de ir a tramitar los antecedentes, los envían a la persona y le dicen tiene un homónimo, pero este es homónimo por datos. Esto se da aquí en Guatemala,
pues no sabría decirles si se da en otros países, pero esto sí nos sucede a nosotros aquí en el país. La gran mayoría de ciudadanos dicen voy a tramitar mis antecedentes policíacos, pero vamos a aprender que no, nosotros no le debemos de llamar policíacos porque no es lo correcto. La base legal de los antecedentes policiales, según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 22, se lee de la siguiente manera: antecedentes penales y policiales. Es decir, que antecedentes policíacos no existen, son policiales. Entonces, aquí vemos claro que los antecedentes penales y policiales no son causa para que las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos según nuestra constitución y las leyes, ¿verdad? Que lo garantiza. Entonces aprendemos el día de hoy que no decimos, ¿cuándo vas a tramitar tus antecedentes policíacos? No son policíacos, sino que según nuestra constitución se les llama policiales. Ese es el nombre correcto. Así es como nosotros tenemos que llamarle, ¿verdad? Y en el marco normativo que sustenta el registro de los antecedentes policiales, pues tenemos nuestra ley de la Policía Nacional Civil en el artículo 10, en el inciso F, que se tiene que mantener, organizar en todo el territorio nacional el archivo de identificación personal y antecedentes policiales. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque a nivel nacional, a todas las personas que van a tramitar sus antecedentes, los envían a gabinete criminalístico. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Tengo que venir de Petén, de Huehuetenango, Quetzaltenango, aquí a la ciudad. Como aquí está el archivo, entonces de todos nosotros, podríamos decir. Entonces, por eso hay que venir para realizarse un cotejo de huellas. Entonces, cuando se acerca un ciudadano a tramitar, como les decía, sus antecedentes y les indican que deben de actualizar sus datos demográficos en gabinete criminalístico, las personas se ponen muy nerviosas, muy ansiosas. Piensan que al tramitar o venir a hacer una gestión al gabinete criminalístico se les va a consignar o a aprender, y no es así, es exclusivamente para dar ese tratamiento que tiene el homónimo con su nombre y que la persona pueda gestionarlos en cualquier lugar de nuestro país, pero tiene que venir a la ciudad, y muchas veces el miedo, el temor de que se les van a tomar sus huellas y luego les van a aparecer antecedentes, eso no es así. No es simplemente es tomarles una muestra para realizar el cotejo con el nombre que se le está asociando en el sistema de antecedentes policiales. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿será que existe alguien que tenga mi mismo nombre? ¿Será posible? Y, y muchas veces sí es posible porque sí existe, y muchas veces es accidental. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con decir que sí es accidental, porque cuando una persona es aprendida o es consignada o una falta o delito, estas personas no cargan ningún documento que los identifique. Por lo que al preguntarle su nombre completo, es posible que nos va a decir un nombre que se le vino a la mente, o puede ser el nombre de un amigo o el nombre de un compañero, y lamentablemente ese nombre coincide cuando se busca por nombre. No estamos hablando de huellas por nombre, se va a buscar al archivo y coincidentemente esa persona tiene orden de captura. Entonces, señor, ¿usted se llama fulano de tal? Sí. Bueno, lamentablemente usted tiene una orden. No, yo no me llamo así. Cuando se les explica que tienen una orden de captura, vuelven e inventan otro nombre y resulta que ese nombre tiene problemas también. Al final, pues se les da la oportunidad de que se identifiquen con su nombre como tal, no lo dan, entonces se procede a reseñarle las huellas, ¿verdad? Entonces a esto nosotros le llamamos la gestión de homónimos para los casos que exista una confusión de identidad. El interesado, como les decía, debe presentarse al gabinete criminalístico
para solventar su situación. El procedimiento no tiene ningún costo, tiene que presentarse con su respectivo documento de identificación. También es necesario que lleve una certificación de nacimiento de lo que es el RENAP para cotejar entre el documento que lleva más los datos, porque en el documento de identificación no indica nombre de padres, mientras que en la certificación va a estar los datos que se deben hacer constar en el documento o la ficha de cadactilar que se le va a reseñar. Por lo tanto, los peritos dactiloscopistas van a establecer la identidad física humana en forma categórica e infalible. ¿A través de qué? De los cotejos, de las reseñas de cadactilares, que las fichas que existen en el gabinete contra las muestras que se le van a tomar a la persona, ya sea hombre o mujer, eso sí, mayor de 18 años, cuando son catalogadas como homónimos. Se le reseña la huella, se le da una clasificación alfanumérica, se va al archivo de cadactilar, se coteja con el grupo al que le corresponde de forma alfanumérica y ya podemos decir si es o no es la persona. Si no es la persona, pues se hace la gestión de homónimos a través del sistema y ya la persona no tiene ningún problema, puede gestionar sus antecedentes y ya no le van a salir sin ningún problema. Sabemos que con el paso del tiempo el nombre y el apellido nos va a identificar como personas jurídicas y esto va a ser un nexo con nosotros, con la persona física. Pero en investigación criminal tenemos que individualizar a la persona de forma certera. Y entonces el nombre muchas veces sí nos orienta, pero cuando las personas no quieren darlo, les presentaba cuando hablamos de biometría, vimos los dispositivos móviles que en el momento nos ayudan para identificar a la persona de forma científica y categórica sin errores, ¿verdad? A través de las huellas lo podemos hacer. Ahora, cuando la persona no ha tramitado su documento de identificación, es llevada a gabinete criminalístico para realizarle el cotejo de huellas. Y así con los registros que existen cuando es guatemalteco. Ahora, cuando es extranjero, sí nos da un poquito de problema por si no tenemos registros de la persona en nuestros archivos como tal. Aquí les voy a relatar un caso real de una señora que se presenta al gabinete a resolver el problema de homónimos y estaba el esposo muy molesto porque pues ellos tenían aproximadamente 18 años de casados y ella pues nunca había gestionado sus antecedentes mientras supuestamente estaba casado con él, ella no sabía, entonces el señor llega molesto y me dice, mire, mi esposa tiene este y este problema y no, y la están confundiendo. Pues yo le dije al señor, magnífico que la haya traído, le vamos a tomar la muestra de sus dedos y no la voy a manchar. ¿Y dónde está la señora? Es que está molesta, se quedó en el carro, está afuera. Entonces le dije, la voy a molestar, le voy a molestar a usted para que ella venga, porque son las huellas, las manos de ella que yo necesito. Entonces viene la señora, entra muy molesta y me dice que, que pues ella no era y por qué estaba pasando eso, que era un error y todo, ¿verdad? Le dije, no se preocupe, no hay necesidad de que se moleste porque realmente si usted no es la persona, no hay ningún problema. Lo que tenemos cuando nos dedicamos a este trabajo tan especial y tan emocionante, porque se encuentran unas huellas tan maravillosas, llenas de vida, lo que hacemos es memorizarnos una huella que, como decimos, de ojo nos gusta más. Y yo me llevé grabada la huella y esa le fui a reseñar como muestra. Ahí mismo me di cuenta que sí era la persona. Y le digo yo a la señora, mire, honestamente, usted tiene que decirle a su esposo que sí es usted la persona que tienen los dos antecedentes.
Sí, pero a mí me dijeron que era un homónimo. Sí, le digo, así se le dijo que era un homónimo, pero realmente es usted. Lo que sucede es que usted se cambió el segundo nombre en un ingreso y en el segundo ingreso también se cambió el nombre, pero los demás datos demográficos sí coinciden y honestamente sí es usted. Pues la señora medio le mostré la ficha y como se tiene una imagen o fotografía en la ficha, en el registro criminal, pues a lo lejos le enseñé la ficha para que se diera cuenta. ¿Y eso cuándo fue? Entonces, pues yo siempre digo lo que esto. A mí jamás se me va a olvidar la fecha que me casé. Tampoco se me va a olvidar cuando cumplo años. ¿Por qué? Porque son momentos agradables, pero tampoco se me va a olvidar la fecha que, digamos, me hayan hospitalizado o fechas así que le marcan la vida a uno. Y le dije, señora, eso hace 20 años. Entonces, los años pasaron, pero sus registros están aquí. Pero me dijeron que era homónimo. Sí, le damos tratamiento de homónimo hasta que descubrimos la realidad o la verdad a través de sus huellas. Esos son casos cuando la gente se niega a aceptar que sí ha estado detenida o consignada una, dos, tres veces, ¿verdad? Ahora, este otro caso, resulta que este señor, lo increíble que era una persona especial y libre de que era especial, estaba en silla de ruedas. Llega su abogado y me dice, mire, ¿cómo cree que mi patrocinado, estando en una silla de ruedas, siendo una persona especial, va a cometer un delito? ¿Con quién lo están confundiendo? Él lo que tiene es un homónimo. Le dije, mire, no se preocupe, no hay necesidad que usted se moleste, yo simplemente necesito que él me haga favor de acompañarme, le voy a reseñar una huella y en base a eso, pues miramos si es él o no. No, me dijo, eso no es posible. Entonces, no le podemos atender porque necesitamos su huella. Pues al final le dije al abogado, hágame favor, déjeme con él. Yo pues no le voy a hacer absolutamente nada. Me lo llevé y lo mismo, yo ya llevaba la huella que me gustó de su ficha de cadactilar, ya llevaba grabada la huella y les reseño la huella y le digo al señor, mm, disculpe, usted está en una silla de ruedas, pero para empezar, usted no es una persona especial, usted está sano. ¿Por qué? Entonces él me preguntaba con las manos que sí las tenía un poco flácidas, pero ¿por qué? Él se me quedaba viendo y le digo, mire, para empezar, usted sí puede hablar. En segundo lugar, no necesita esa silla de ruedas. Su mirada me dice que usted no tiene nada de especial y se puede parar. Hágame favor, párese y a mí no me puede engañar. Eso es lo que hace un buen investigador criminal, observar todo. Observar los ojos, el movimiento de las manos, el movimiento de los pies. Entonces le dije, párese, y el señor pensó que yo le iba a hacer no sé qué cosa, y se paró. Entonces le digo, ahora deje de tener las manos como las coloca y no mire de esa forma, mire, ponga bien su mirada porque usted está sano. Y se me quedó viendo y me dijo, bueno, le dije, la realidad es que sí es usted el que cometió. Era algo increíble y eso es lo que el investigador, yo sé que no nos tenemos que llevar si es un delito o falta, pero él era un violador, me había violado a una niña de 12 años, entonces cuando le hablé así, él se paró y le dije, bueno, ahora, como el abogado estaba muy molesto, yo no le pude explicar y le dije, vaya, siga y siga su camino, haga su cancelación si es que procede, y si no, pues siga su curso. Y le dije al abogado, bueno, al señor, perdón, le dije, vaya y siga engañando a su abogado, que usted está haciendo muy mal, porque si él lo está apoyando, usted tiene que ser sincero con su abogado. Y bueno, lo saqué en silla de ruedas, le dije al abogado, mire, aquí está sano y salvo. Y él siguió, lo sacó y le dije, él tiene que realizar su cancelación, si es que procede,
porque no vi la certificación del juzgado donde dijera que él que ya sí prescribía o ya había saldado la pena o no me llevaron nada. Entonces le dije, vaya y siga engañando a su abogado, pero eso no es lo correcto. Son casos reales que uno los vive y se queda así como pensando y qué, qué le pasa a la gente, ¿verdad? Porque saben que cometieron un ilícito y se valen de esta situación para poder mentir y decir, no soy yo. Pero una vez las huellas le fueron reseñadas en un centro de detención, no podemos hacer absolutamente nada y decir, este dato no, esta persona no existe como tal. Y a ellos los envían al gabinete como un tratamiento de homónimos, pero coincide en cierta manera por los nombres, ¿verdad? Pero que a la hora de ser aprendidos se cambian un nombre, pero al ficharlos es donde nosotros no estamos viendo nombres, sino que estamos viendo huellas como tal. Cuando las personas también tenemos el otro problema, que cuando de algún lugar llevan al gabinete, las personas dicen que no saben su nombre, no lo recuerdan, ningún dato demográfico, pues de repente dicen y se recuerdan, pero coincidentemente los datos que proporcionan, como les dije anteriormente, tienen órdenes de captura, entonces ahí ya no se llaman así, sino que se llaman de otra manera. Cuando se les reseñan sus 10 huellas o decadactilares, las personas tienen diferentes nombres, carece del número de CUI o su documento de identificación, es decir, no cuenta con su documento personal de identificación. ¿Qué hace en este caso se vuelve investigador también el perito? ¿Cómo hace para saber cuál de los 3, 4, 5 nombres es de la persona? ¿Cómo hacemos para saber si no tenemos cómo cotejar eh, a través del sistema civil de AFIS y solo tenemos registros criminales? ¿Cómo sabemos cuál de los 4 nombres es? Pues el perito tiene que ser, como les dije, profesional, sabe y conoce eh, cómo, cómo nos conocemos nosotros mismos y de esa misma manera lo vamos a hacer con ellos, de una forma tan sencilla. Si la persona dice, entre los 4 nombres está que el primer nombre dice llamarse Juan, el segundo dijo, en el segundo ingreso dijo llamarse Mario, en el tercero dijo llamarse Melvin y en el cuarto dijo llamarse José. Pues es muy sencillo. Primero llamamos a Juan, pero que se oiga el Juan y el Juan es el nombre Juan, no se mueve la persona. Luego decimos Mario, tampoco, pero cuando decimos Melvin, hay un movimiento que nos va a indicar que su primer nombre va a ser, o uno de los nombres va a ser Melvin. De ahí llamamos a José. Tampoco no existe ningún José, porque no llega solo una persona, hay varias personas que llegan para gestionar homónimos o actualizar sus datos a gabinete criminalístico. Entonces volvemos a hacer el juego nuevamente ya en forma desordenada y llamamos a Mario, no pasó nada, decimos Juan, no pasó nada, decimos Melvin y hay otro movimiento, entonces decimos, este señor se llama Melvin. Ya nos acercamos a él y le decimos, don Melvin, entonces él ya se siente así como comprometido con su nombre y se nos queda viendo a los ojos y decimos, él sí se llama Melvin. Bueno, don Melvin, ¿cuáles son sus otros nombres reales? Y ya nos los da y ya nosotros podemos decir, de los 4 nombres que él utilizó, su nombre es Melvin con sus apellidos. ¿Usted ha realizado el trámite de su DPI? No. Es necesario que lo haga porque cuando usted guste o desee cancelar sus antecedentes, no lo va a poder hacer porque no tiene un documento que lo identifique como tal y porque nosotros también no podemos cotejar huellas que no tenemos con qué cotejar, solo tenemos las huellas aquí están dubitadas, pero a la vez
están indubitadas, pero a la vez son dubitadas en el sentido de que no sabemos el nombre real. Sí, de esa manera, como investigadores, sí sabemos que es Melvin y los otros apellidos, pero no tenemos un documento que nos identifique o lo identifique como tal. Tengo a esta persona. Esta persona utiliza 23 nombres. O sea, ha ingresado a un promedio de 54 veces a un centro de detención y dio esos nombres. Pero realmente, pues yo sí sé cuál es el nombre real de esta persona, pero cuál de estos nombres, ¿cómo lo pude investigar? A través de RENAP, al hacer cotejo de huellas, ¿verdad? Pero miren qué imaginación tiene esta persona. Y si alguien de nosotros tiene un nombre de estos, ¿qué va a suceder? Va a tener un homónimo y vamos a decir, ¿será que hay alguien que se llame como me llamo yo? Y sí es posible, porque esta persona está dando 23 nombres diferentes y solo uno de estos 23 le pertenece a él. Entonces, ahí es donde viene el gran problema de los homónimos, que alguien que ingresó a la cárcel utilizó uno de nuestros nombres. Aquí podemos ver que es un hombre, ¿verdad? Entonces está utilizando nombres que realmente existen, pero por huella es que nosotros venimos y hacemos el cotejo y decimos no es la persona. A esto sucede pues aquí en Guatemala y también sucede en otros países donde no llevan un documento de identificación y pueden utilizar todos los nombres que se les viene a la mente. Entonces, ahí es donde tenemos ese inconveniente de los homónimos. Y es donde nosotros vamos a decirle a la persona, acérquese, vamos a reseñarle sus huellas y vamos a hacer el cotejo que corresponde para que su nombre ya no quede con ningún inconveniente. Estos son los homónimos, podríamos decir, accidentales, como les decía, y hay homónimos reales, o sea que sí existen. Hay alguien que se llame como me llamo, pero tiene problemas, ha tenido problemas con antecedentes y por eso es que mi nombre necesito desligarlo del nombre de la otra persona, ¿verdad? Esto tenemos en cuanto a lo que son los homónimos. Hay casos reales donde las personas son aprendidas, nunca sacan su documento de identificación y entre el perito y los investigadores debe de haber un contacto enorme. Hay casos de huellas, de fragmentos o que quedan en una escena, nos da un positivo o nos da un hit a través de la huella. La persona, llamamos al investigador y le decimos en este momento está en la carceleta, pero carece del documento de identificación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el investigador? Llega a verlo con nosotros a la base de datos del sistema AFIS, ve su rostro, se dirige a la carceleta y si está ante juez competente presentando su declaración, es ahí donde la persona tiene que, el investigador llega, lo conoce y entonces ya tiene una idea de quién es y en ese momento lo conversa con él para que de esa manera le dé su nombre real. Porque tenemos el gran inconveniente que las direcciones son falsas, nadie vive en esos lugares baldíos, por lo tanto, ¿cómo saber el nombre real? Eso es en cuanto a lo que son los homónimos aquí en Guatemala. No hay que tener desconfianza, no hay que tener miedo, simplemente en una ficha de cadactilar se le coloca cotejo. Este cotejo es una tarjeta netamente civil, no tiene nada que ver con un registro criminal. ¿Para qué nos sirve además también este cotejo? Por si
estas fichas necrodactilares también llegan a gabinete, también se pueden cotejar y de esa manera podemos identificar de forma certera a través de sus huellas dactilares o decadactilares a la persona. Entonces, con esta última presentación podemos ver que las personas tienen una imaginación bárbara para poder cambiar de nombre. También tenemos el inconveniente, y ese caso sí lo tuve yo, que les voy a inventar el nombre no es así. Por ejemplo, cuando Sandra caía detenida por robo, pagaba desde ahí ante el juez, ya no iba a zona 18, solo se quedaba en Torre Tribunales, se hacía el pago de fianza por robo. Cuando Sandra era aprendida, decía que se llamaba Roberto. Cuando Roberto caía detenido, decía que se llamaba Sandra. O sea, había un cambio de sexo, pero por huellas sabíamos que Sandra era Roberto, Roberto era Sandra, y todo esto lo podemos nosotros ver a través del sistema AFIS. Al estar ingresando las huellas de Sandra a la base de datos, me da hit con Roberto. Y Sandra, Roberto le llama la atención a uno y dice, bueno, ¿qué se equivocó el que llenó la ficha o qué pasó? Y vamos a ver por medio del número, el historial que tiene en el sistema, nos damos cuenta que hay un juego entre Sandra y Roberto. Sandra y Roberto tenían el mismo corte de cabello, eh, el, el rostro ya casi similar también. Los dos tenían cabello largo, pero es para engañarnos y pues sí, en cierta manera lo lograban, ¿verdad? Ante el juez competente lo lograban. Entonces ahí podemos ver que hasta en eso también a través de la base de datos del sistema AFIS nosotros podemos descubrir realmente qué está sucediendo, pero con las huellas no de forma certera, estamos seguros que las personas no pueden cambiarse ni engañarnos. Con las huellas es algo, como les decía, sencillo, pero certero, y no hay quien venga y pueda cambiar estos sellos divinos que cada uno de nosotros tenemos, eh, eh, ¿verdad? Entonces, esta es hasta aquí, pues si tienen dudas, con mucho gusto. Vamos a las preguntas con respecto a lo que es el tratamiento de homónimos, de lo que nosotros trabajamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Vamos a leer algunas preguntas que tienen ya los compañeros. Dice Rudy Mauricio Aguilar, disculpe, Ligda, dos preguntas. El gabinete criminalístico AFIS, ¿dónde se ubica? Y dos, Está, el de los 23 nombres era el 3, ¿verdad? Ahí están intentando averiguar quién era el de los 23. lamentablemente, esa pregunta no se las voy a dar, ¿verdad? Porque realmente es, ¿qué? Solo era como un ejemplo para que vean que las personas realmente tienen una imaginación bárbara para inventarse tanto nombre, ¿verdad? Lo único que sé es que estaba enamorado del campollo, pero sí, no, ahí vamos a dejarlo. Ahora, el gabinete criminalístico está ubicado en la 19 Avenida, 1100, zona 6. Cuando se viene de la calle Martí, donde está el IXEL de la zona 6, al tope, al llegar ahí no hay para dónde, ahí dice unidad de gabinete criminalístico. Entonces ahí está el gabinete, no hay, se trabaja los 365 días del año, sábados, domingos, asuetos, no asuetos, feriado que es el 15 de agosto, todos los días se trabaja. No podemos decir se trabaja de tal hora a tal hora, no, es todo el año.
Muchas gracias, licenciada. Miguel Alexander dice, felicitaciones, una excelente conferencia. Wendy Solares, interesante tema. Magalí Soto, muy buenas noches. Desde Palencia nos saluda, Ciudad de Guatemala. Maura Victoria, excelente tema. Ludwin Sukuk, ¿cuál es el primer paso para establecer o no un anónimo? Realmente la forma que vamos a encontrar es la siguiente. Cuando todos necesitamos tengamos trabajo o lo estemos buscando, nos piden antecedentes policiales. Al llegar a las diferentes comisarías a nivel nacional o el lugar de la zona 9, a tramitarlos, nos dicen, mire, tiene que ir a gabinete criminalístico por un homónimo. Entonces, las personas muchas veces les da temor y dicen, ay, yo no quiero ir, pero como hay necesidad de los antecedentes, eh, tienen que ir a gabinete cuando coincide la edad, lugar de nacimiento. Más que todo hay apellidos bastante en nuestro país, bastante comunes, como es el López, García, Hernández. Por ejemplo, es muy común Carlos Enríquez Hernández y Hernández. Carlos Enríquez García y García. Hay como 50 que tienen antecedentes, digamos, en Carlos Enrique García y García. Obligadamente tiene que ir para reseñarle las huellas. Eso es lo primordial. Y luego hay casos muy tristes cuando hay jóvenes, terminan de la educación media y luego cada quien sigue su camino, pero de repente resulta que el gran amigo siguió un buen camino y el otro no. Y como sabía todos los datos de su amigo, cae detenido, consignado y da los nombres del amigo. Ahí sí, de verdad, lamentablemente su nombre tiene antecedentes, pero al ir a hacer la gestión al gabinete criminalístico, ya podemos decir, él está limpio y la otra persona, aunque a pesar de eso, como la otra persona dio su nombre, cada vez que él va a sacar antecedentes policiales, va a aparecer que él tiene antecedentes, hasta que la otra persona eh, caiga consignada y quiera limpiar sus antecedentes, va a tener que presentar sus documentos de identificación como tal. Pero para mientras va a seguir cargando la cruz de que sí va a tener antecedentes, pero va a gabinete, le dice, mire, yo hace 2 años vine a hacerme cotejo de huellas por esto que me pasó. Entonces solo se le toma una muestra, ya no se le manchan los 10 dedos y ya se sabe que esta persona ya no tiene antecedentes. No sé si Muchas está gracias, ahí. licenciada. ¿Podría caer una? Sí, está excelente. Licenciada, una pregunta. Dice Ajá. aquí un alumno, si puede caer una persona detenida por un anónimo. No, definitivamente no. Se tiene lo único que sí le va a causar un poquito de incomodidad, porque va a tener muchas veces le dice, espéreme aquí, o se va de una vez a auxiliar de tribunales o órdenes de captura, a la DEIC. Ahí se corrobora el nombre, todo, pero por homónimo no, porque las órdenes de captura hoy en día se ha modernizado todo y para que una orden de captura sea certera, tiene que tener el número de identificación, que es el CUI, el nombre correcto. Antes no era así, solo decían se llama de esta manera y ahí va la orden de captura. Hoy no, los jueces ya tienen que extender o enviar las órdenes de captura con los números de CUI como corresponden, no al azar como antes. Se llama, por ejemplo, Rosa María eh, López Miguel, pero realmente no tenía hija de quién es, el número de CUI, no tenía nada. Entonces a la pobre la llevaban detenida y se daban cuenta que era un homónimo, porque no habían datos de edad y todo, ¿verdad? Pero hoy en día no. Es por eso que es importante que ahorita las personas que se les está capturando por el no respetar el toque de queda,
llega un elemento con el dispositivo para identificarlo de forma certera, y lamentablemente hay unos que libre la captura tenían otra orden de captura, ¿verdad? Pero ahí ya es otro problema, pero no se le puede arrestar por un homónimo. Muchas gracias, licenciada. Celi Acevedo, excelente. Juan Pablo Galindo indica cuánto tarda una identificación de huellas y si es posible su uso en un juicio. La identificación de huellas, tenemos las huellas decadactilares ya en el archivo, y la persona dice que llega por el tratamiento, entonces con una huella podemos ir al archivo, y pues lo más que tarda un cotejo serán 2 minutos, 1 minuto, dependiendo la calidad de las huellas, pero en forma regular podríamos decir, tengo ya la ficha en mis manos, porque si digo, le voy a ir a buscar al archivo, o le tomo las 10 huellas, la voy a clasificar, pues ahí sí ya me lleva unos 15 minutos lo más, pero no es así exagerado, ¿verdad? Es rápido. Ahora, en un juicio, sí, recuerdo algo muy triste de un jovencito de 19 años, que él había sacado su pasaporte, pero lo engañaron. Y cuando el señor juez le decía, ¿este pasaporte es suyo? Sí. ¿Por qué dice que es suyo? Le preguntaba el juez. Y dice, es que ahí está mi joto. No decía foto, no, que ahí está mi joto. Y el juez le decía, pero ¿usted está seguro? Sí, es que ahí está pues él se basaba en su fotografía, y realmente por huella no era la persona, ¿verdad? Y lo más lamentable es cuando engañan a personas sencillas, ¿verdad? Él dijo, pues mi mamá y mi papá vendió sus gallinas, sus ciertos animalitos para que él tramitara su pasaporte, pero lo que hicieron fue engañarlo, colocarle una fotografía sobre la otra fotografía que tenía el pasaporte, pero como él aseguraba y le decía al juez que sí era él y sí era él, pues ahí estaba bastante complicado, y pues había que reseñarle las huellas para que el señor juez lo apoyara, ¿verdad? Y eso se tuvo que hacer. Y como buen perito, cuando le dicen a uno tiene que ir a un cotejo o algo así, pues uno lleva sus implementos, y ahí mismo se le toman o se le reseñan las huellas, y ya con una lupa se le dice al señor juez, lamentablemente estamos viendo que él está equivocado, por su foto se deja guiar, pero por huella no es la persona. Entonces ahí ya el señor juez ya considera la situación, ¿verdad? Porque la persona no sabía leer ni escribir, pero él se basaba solo en su fotografía. Son casos reales que Muchas ocurren en gracias. nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Dice José Rolando Pérez, ¿cómo se pueden resolver los anónimos en menores de edad? El problema con los menores de edad es que no contamos con huellas reseñadas, porque ya sabemos que los menores de edad son inimputables, pero se suponía que RENAP iba a reseñar las huellas de los menores de edad, según me recuerdo, pero ya no se continuó con eso, que hubiera sido excelente para poder identificar como tal a los menores de edad, pero ya no se hizo, ¿verdad? Eso sí es un problema para nosotros en lo que es la investigación, porque nos basamos en los datos que ellos nos dan, o con un certificado de RENAP, pero de lo contrario, eso sí, no lo podemos hacer hasta el momento, porque no tenemos con qué cotejar, no tenemos una base de datos para realizar el cotejo. Muchas gracias, licenciada. Indica Luz Sebelia, ¿cómo se procede cuando coinciden nombres, apellidos, fechas de nacimiento? Por las huellas, únicamente por las huellas. La persona, digamos, fue consignada, o en RENAP también, ¿verdad? Como les digo, Carlos Enrique García y García, cuando queremos cotejarlo, hay como unas 50 personas con ese nombre. Entonces, ¿qué se hace? Con las huellas, es la única manera.
Y cotejar contra 50 fichas, pues no es complicado, ¿verdad? La vez pasada les decía que hay fragmentos que lo más que me ha tocado cotejar son como 1500 un fragmento, ¿verdad? Y lo hacemos, nos dedicamos a eso y, y tenemos que identificar. De hecho, pues yo tengo un amigo y tiene los mismos nombres, exactamente se llama igual. Ambos viven por el mismo sector y la fecha de nacimiento coincide como varía pues como por unos 6 meses. Entonces, uno de ellos que llega a tener un problema, se le va a tener que hacer un cotejo de huellas para hacer la diferencia. Pero sí hay nombres exactamente iguales, coinciden en fechas. No el mismo día, pero sí hay bastante coincidencia de estas personas. Sí necesitamos reseñarlas para que queden solventes, ¿verdad? Que no sigan jalando a un antecedente que no les corresponde. También tenemos el caso de personas que dicen voy a cancelar el antecedente de la persona que está manchando mi nombre. Tampoco se puede hacer, porque a la hora de hacer el cotejo de huellas no coincide. Yo no le puedo cancelar a alguien que tenga mi mismo, aunque tenga mi mismo nombre. Tampoco se puede hacer, no es legal. Muchas gracias, licenciada. José indica, licenciada, muy buenas noches. Disculpe que aproveche el espacio. A mí me tomaron huellas en la PNC, en la carceleta, para darme ingreso por un delito que no cometí. Esto en una solución satisfactoriamente porque se demostró que no era culpable. Mi pregunta es si esta huella me afecta de alguna manera. El, para poder hacer eso, sería bueno que le mandara a usted, me imagino que tiene su número de teléfono, o si no, pues el mío es 5509-3692. Ahí podemos verificar de forma más certera si tiene o no tiene nombre, si tiene problema, ¿verdad? Porque ahorita le podría decir yo, no, no le va a afectar, pero tendríamos que verlo ya directamente quién fue que reseñó las huellas, si fueron los de sistema penitenciario o fue Policía Nacional Civil, porque ahí sí tendríamos que estar seguros de la respuesta. Me puede, si no a través de mi número con usted y ahí miramos. Bien, yo quisiera como hacer un comentario. He visto algunos casos cuando son detenidas las personas y después resuelven su situación jurídica, sí hay que rehabilitar los antecedentes, se le denomina que para poder borrar esa imagen que sale en los antecedentes policiales que sí tiene antecedentes y es un trámite que se hace ante la Dirección General de la Policía y creo que ese podría ser el trámite porque si fue fichado en la PNC sí van a aparecer sus antecedentes por ese caso. Pienso yo Eh, que debería de ser sí, una rehabilitación. podría ser, pero mejor sería verificar, porque a veces hay podríamos decir que si no, o el señor juez dijo que se detenga, o no sé, habría que verlo, ¿verdad? Y aquí lo que procede, como usted está diciendo, doctor, es la cancelación de los antecedentes. Es un trámite que no tiene ningún costo, se presentan los documentos a Secretaría General de la Policía Nacional Civil. Estos pasan a asesoría jurídica para que dictamine y luego pasan a gabinete criminalístico para cancelación, ¿verdad? Entonces sí sería bueno ver los datos de la persona para estar seguro si tiene o no tiene. Muchas gracias, licenciada. Ya estamos llegando al final, ya estamos en las últimas preguntas. Brandon indica, ¿qué pasa si una persona comete un delito y nunca se registra en el RENAP? O sea, no hay registro en el RENAP. Ya es mayor de Ah, edad. ya es mayor de edad, pues la verdad que el único inconveniente es que no va a poder cancelar sus antecedentes. Esa es la situación, ¿verdad? Porque entonces no vamos a tener ese enlace que necesitamos con el Registro Nacional de las Personas, porque necesitamos ingresar su número de CUI para poderlo enlazar con el sistema civil.
De lo contrario, no vamos a poder realizar la gestión de cancelación y él va a seguir teniendo ese antecedente que le puede afectar, que no debe ser motivo para no tener un trabajo como tal, pero eso es lo que se usa, que procede actualmente, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Ludwig Sukuk indica qué procede cuando la persona es detenida en la salida del aeropuerto teniendo un anónimo. La única forma es si tiene una orden de captura. Eh, si tiene una orden de captura, sí realmente tienen que, no la pueden consignar porque se tiene que primero constatar si es la persona o no es la persona. Entonces, se tiene que, sí, lamentablemente puede hacer que pierda su vuelo, pero en sí, no sé si se recuerdan del, ¿cómo se llama este jovencito que tiene un corte? Mm, Se me fue el nombre, pero había una persona que tenía el mismo corte de cabello y todo, Kenneth Vanegas, ya me recordé. Él, una persona iba de viaje y en el aeropuerto dijeron, este es don Kenneth Vanegas. Y realmente sí tenía bastante parecido, pero ya, como ya tenía registros en gabinete, se pidió el auxilio de gabinete, llegaron a tomarle las huellas y también por órdenes de captura, verle los datos demográficos y no era la persona. Lo único que sí se retrasó su vuelo, pero no lo pueden consignar. Definitivamente no lo pueden consignar hasta estar certeros de que sí es o no es la persona. Hemos llegado al final, mi querida licenciada. Todos los mensajes, te cuento, estuvieron conectadas más de 800 personas el día de hoy, escuchando tu ponencia. Ya la mayoría de los oyentes de esta conferencia han manifestado que ha sido una excelente conferencia. Nos visitan de distintos lugares de Guatemala en nuestra academia virtual y también de otros países de Latinoamérica, en donde nos siguen también y escuchan en nuestras conferencias. Para terminar, y vamos a dejar ahí en la duda a nuestros oyentes, ¿quién era el nombre de los 23 nombres que habían ahí? A ver, está un poco complicado porque no, solo lo tomé como una muestra por la duda de que mucha gente llega a pelear con nosotros al gabinete y dicen, pero ¿por qué me están culpando de algo que yo no he cometido? ¿Por qué dicen que soy yo? Y pues yo soy una persona, un ciudadano honrado, no le hago daño a nadie, pero les puse este ejemplo para que vean que sí hay gente que se toma el tiempo en estarse inventando los nombres y pues lamentablemente nos ocasionan problemas, ¿verdad? Entonces solo era como una idea y pues la maravilla que ha entrado, yo me imagino en esa ocasión llevaba 54 ingresos, yo me imagino que ya lleva sus 70 ingresos y fue a través de un fragmento Ah, que bueno. se le identificó. Pero sí hay otras personas que tienen 4, 5, 6 nombres y lamentablemente son nombres tan diferentes y puede ser que coincida con nuestro nombre, ¿verdad? Entonces ya la gente llega con nosotros a decirnos por qué ustedes como policías que empiezan ahí como a enojarse, ¿verdad? Y pues nosotros amablemente le decimos, denos sus huellas y usted va a quedar sin ningún problema, ¿verdad? Y así es, pero no, el nombre de certero no se los voy a dar, queda en la duda. Muy bien, queda la duda. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias por darnos esta maravillosa conferencia. Muy buenas noches a todos. Te dejo en el uso de la palabra para que te puedas despedir de tu público. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por la atención y pues ahí estamos a la orden en Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil en Guatemala. Si tienen alguna consulta de su nombre, que si tienen un homónimo, les han dicho, con todo gusto. Policía Nacional Civil trabaja los 365 días del año y ahí están sábados y domingos. Como les digo, descansos, cualquier duda, estamos ahí para atenderlos y que salgan de cualquier duda que, como les digo, ¿verdad? Que tengan.
Así que buenas noches y muchas gracias por atendernos y para seguir creciendo, ¿verdad? Todos crecemos en este tipo de enseñanzas y pues, nos reímos un poquito y que Dios les bendiga, cuídense, usen su mascarilla, esto es a nivel mundial y pues también si pueden usar caretas, mucho mejor y que Dios nos bendiga y nos guarde en todo lo que estamos pasando a nivel mundial. Y mucho gusto y estoy a la orden en lo que pueda ayudar o servir. Buenas noches.